Buenas tardes, soy el doctor Moraga Llop, pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Bienvenidos a este tercer webinar que organiza la Asociación Española de Vacunología y queremos agradecer a Pfizer el soporte técnico que nos ofrece en la retransmisión de este evento. Este webinar lleva por título Vacunas en todas las edades, que el COVID-19 no nos frene. La verdad es que nos ha frenado. Ha habido una disminución importante, como todos ustedes saben, en la prestación de servicios sanitarios, debido por una parte al confinamiento, al miedo lógico de las familias en acudir a los centros sanitarios y a los ambulatorios, y también por las recomendaciones que se hacían insistiendo de no acudir a los centros de primaria. Quizás se tenía que haber hecho de otra forma, con la finalidad de que no se hubiesen resentido cierto tipo de actos médicos, como puede ser el que nos reúne hoy para hablar el de las vacunaciones. Ha habido una disminución importante de las coberturas vacunales que ya hemos analizado en algún otro webinar. Pero no solamente han sido las vacunaciones, sino cualquier patología médica. Hace pocos días leía yo un trabajo que se va a publicar en Anales de Pediatría, ¿no?, sobre las apendicitis, una serie del Hospital de la Paz de Madrid, que comparaba un grupo de apendicitis pre-COVID con otros post-COVID, y se veía que estas últimas, las del periodo post-COVID, tenían una alta incidencia de complicaciones, sobre todo de tipo peritonítico, significativamente, estadísticamente significativas con el periodo pre-COVID. Es hora, pues, de recuperar las vacunaciones perdidas. Y es lo que va a tratar este seminario, este webinar, más que un análisis exhaustivo de coberturas vacunales que las diferentes comunidades autónomas están publicando y publicarán con más detalle en los próximos días. Yo querría citar que ha habido 3 documentos importantes sobre el tema. El 25 de marzo el Ministerio de Sanidad pues estableció unas recomendaciones sobre las prioridades de vacunación en el niño hasta los 15 meses, en la embarazada y en algunos grupos de riesgo. Segundo documento fue el 23 de abril, publicado por la Asociación Española de Vacunología, y el siguiente, pues prácticamente al mismo tiempo, el 24 de abril, un documento conjunto de la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Infectología Pediátrica y la Asociación Española de Inmunología. En estos 2 documentos se insistía en la preocupación, en la alerta, en la alarma que se estaba gestionando por parte, diríamos, de unas coberturas vacunales muy bajas, con una disminución importante que pues ponían en peligro ciertas posibilidades de que reapareciesen algunas enfermedades, cuando esos mismos días se publicaban, por ejemplo, documentos sobre el sarampión en Europa, la reemergencia del sarampión en el mundo. Me acompañarán en la mesa para desarrollar este webinar. Si quiere poner la diapositiva inicial. La anterior. 2 ponentes de la salud pública, un pediatra, el doctor David Moreno, y un especialista en medicina preventiva, el doctor Jaime Jesús Pérez Martín. Y 2 ponentes del ámbito hospitalario, una pediatra, Ana María Grande Tejada, y una especialista
en Medicina Preventiva y Salud Pública, María Fernández Prada. Se van a analizar 3 franjas etarias muy características en las vacunaciones: los niños, los adolescentes y los adultos. Y se va a analizar una situación muy especial, que son las vacunaciones en grupos de riesgo. En primer lugar, doy la palabra al doctor David Moreno, que nos hablará de la vacunación en los niños. Pero antes me permitirán que les proyecte yo 3 diapositivas, porque, como he dicho antes, es un tema que ya se ha tratado, el de las coberturas vacunales, y yo, siguiente, solo quiero incidir en la problemática grave que presenta esta disminución, sobre todo en los países del tercer mundo o en los países de bajos recursos económicos. Vean aquí esta alerta que hace Gavi, la OMS y UNICEF sobre que al menos 80 millones de niños están en riesgo de enfermedades como la difteria, sarampión y polio, al haberse interrumpido las vacunaciones sistemáticas. Pero no solamente han sido las vacunaciones sistemáticas, sino que hasta 94 campañas de vacunación, fundamentalmente del sarampión y de la polio, se han tenido que interrumpir y que estaban previstas para estos meses de marzo y abril. Por tanto, el problema es un problema de ámbito mundial. Y a nivel nuestro, de España, siguiente, quería citar los datos publicados por la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que hace relación a la disminución de algunas vacunaciones en el mes de marzo del 2020, cuando se compara con el periodo anterior, y pueden ver que las vacunaciones de los niños hasta los 15 meses experimentan un descenso entre un 17,5% en el caso de la hexavalente y neumococo, hasta un 45% en el caso de la varicela, con una disminución muy alarmante de un 31% en la triple vírica. Y siguiente, en la región de Murcia, también datos que nos comunicaba el doctor José Antonio Navarro, que le había facilitado de la Consejería de Murcia, como la segunda hexavalente, por ejemplo, en el mes de marzo había disminuido un 15% y en el mes de abril un 18%. La vacuna meningocócica C, la primera dosis, los 4 meses, un 17 y un 19%. Y la triple vírica, un porcentaje, diríamos, muy preocupante, de un menos 26% y un menos 41%. Las cifras, si hiciésemos un análisis de todas las comunidades, son variables y en algunos casos llegan a un 50%. Y en algunas situaciones, como son las vacunaciones recomendadas no financiadas, como pueden ser las de rotavirus y de meningo C, llevan a disminuciones mucho más importantes. La primera intervención, como les decía, correrá a cargo del doctor David Moreno, que nos abordará el tema de la vacunación en los niños, cómo recuperar estas vacunas. Y el doctor David Moreno, pediatra, es el director actualmente del Plan Estratégico de Vacunas y Enfermedades Inmunoprevenibles en la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, David, por haber acudido a nuestra llamada, y tienes la palabra, recordando a todos los ponentes que disponen de 10 minutos con la finalidad de que luego podamos hacer un enriquecedor turno de preguntas y respuestas. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por tu presentación y tu introducción, y muchas gracias a la EV por haberme invitado a esta presentación para contar sobre todo la experiencia de Andalucía en esta vuelta a las vacunas desde hace unos días. Al igual que comentaba Fernando Moraga, el descenso de las vacunas en diferentes comunidades que hemos ido publicando nuestros datos, pues es variable, pero sí que siguen una tónica general, y es que conforme vamos aumentando la edad de vacunación de esos niños,
vemos cómo esos porcentajes van aumentando. Estos son cifras de marzo de este año comparadas con marzo del año pasado, del año 2019. Y como podéis ver, pues primeros 2 meses, las vacunas de los 2 meses oficiales en torno a un 8%, luego las dosis de los 4 meses, esos porcentajes bajan a un 13-12%, de descenso de cobertura pasamos a un 15% a los 11 meses, triple vírica y meningo tetravalente, en nuestro caso ponemos tetravalente a los 12 meses, se quedan en torno a un 11-12% y el porcentaje baja más para la varicela. Y como comentaba también Fernando Moraga, para algunas vacunas no sistemáticas ese descenso ha sido mayor, sobre todo en este caso veis como meningo B pues ha descendido casi un 40%. Hemos mantenido muy buenos datos en embarazada, al igual que creo que en otras comunidades, y el descenso prácticamente no se ha notado, con lo cual pues habla bien del control de la embarazada y también de la concienciación de las embarazadas por acudir a todas sus citas, incluida la vacunación de la tosferina en este caso, porque como podéis imaginar, el gripe pues vendrá más adelante a partir de octubre. Bien, esa es una forma de ver las coberturas comparándonos con el año anterior, pero en Andalucía hemos pensado también hacer una comparación de lo que ha pasado a partir del estado de alarma, a partir de marzo, cuando se genera sobre todo ese bloqueo y ese miedo a acudir a los centros de salud, y lo que pasó justo los meses anteriores, enero y febrero de este mismo año. A ver qué os parece este análisis que hemos hecho de coberturas. Si pensamos en las dosis que se deberían haber puesto a los niños a los 2-4 meses de edad, es decir, niños que cumplían 4 meses en enero y febrero, justo antes de ese estado de alarma, pues nos tenemos que remontar pues, a niños que han nacido en septiembre. Y cuando analizamos la vacunación de una cohorte de un mes, pues si nos ponemos en situación, tenemos que analizar dos cosas. Una, los niños que nacen a 1 de septiembre empiezan a cumplir 4 meses en enero, en este caso, o sea que tienen todo enero para poder vacunarse teniendo esos 4 meses de edad, pero esos niños que nacen a finales de septiembre llegan a cumplir 4 meses a finales de enero y por tanto, pues, como no, deberíamos dejarle la opción de vacunarse a lo largo de febrero, ¿vale? Y al analizar estas coberturas, evidentemente, pues siempre sumamos, ¿no? Cuando analizamos las coberturas a final de febrero de la cohorte de septiembre, pues estamos analizando todos esos niños que han nacido durante septiembre. Bien, pues esa cobertura, justo antes del estado de alarma, cumplir con esas 2 dosis de hexavalente, 2 dosis de neumococo y una dosis de meningo C, que es lo que debe tener un niño como calendario oficial a los 4 meses, pues fue de un 96%. Si hacemos la misma operación, pero para niños que cumplieron 4 meses a partir de marzo, es decir, los niños nacidos en noviembre, ese porcentaje ya nos cae a un 90%. Es decir, justo antes de la alarma, un 90%, durante la alarma, un 96%, un 96% de cobertura antes y un 90% para los que cumplían 4 meses a partir de marzo. Si analizamos rápidamente otras situaciones, la cobertura vacunal a los 11 meses de edad, antes del estado de alarma, un 92%. Los que cumplían 11 meses a partir del estado de alarma, a partir de marzo, un 83%. Los que cumplían 12 meses, bajó de un 86% a un 75%. Y repito que aquí estamos controlando todas las vacunas que debe tener por calendario oficial niños que cumplían 12 meses en este caso, y para 15 meses todas las vacunas, incluyendo varicela. 86% antes de la alarma, 65% a partir del estado de alarma. Haciendo un resumen de todas esas coberturas, pues veis cómo va cayendo, como vimos también en la diapositiva que veíamos marzo 2020 versus marzo 2019, y vemos cómo esa cobertura va bajando a medida también que nos vamos metiendo en edades mayores. Y está claro que esta bajada, es cierto que no han sido muy grandes, ¿no? Para lo que a lo mejor podríamos pensar, pero sí que tenemos que tener en cuenta que durante abril y mayo esas coberturas seguramente van a ser menores. Cuando tengamos esos datos, pues también los iremos publicando en las diferentes comunidades. Bien, cómo nos enfrentamos a esta nueva fase de transición? ¿Qué podemos ir haciendo? Pues viendo un poco la distribución que el gobierno ha hecho para distribuir esas fases, ¿no? Hasta el 30 de junio tenemos esas fases 1, 2 y 3 de desescalada
y a partir de 1 de julio, teóricamente, esa llamada nueva normalidad, pues hemos pensado en Andalucía dividir las acciones vacunales en esos 2 periodos. Previamente, el Ministerio pues sí que ha hecho hincapié en que recuperemos toda la vacunación que se había catalogado de prioritaria, toda esa vacunación anterior a los 15 meses, las embarazadas y esos grupos de riesgo de mayor vulnerabilidad. Y poco a poco, progresivamente, ir recuperando el resto de vacunaciones, incluyendo, como veis aquí, la vacunación también del adolescente, muy pensando también en la campaña de captación de vacunación de meningo tetravalente en adolescentes hasta 18 años de edad. Bien, pues como decíamos, en Andalucía hemos pensado en dividir de alguna forma teórica también, porque esto también hay que irlo llevando a la práctica de forma progresiva en todos los centros de vacunación. Pues esta división la podéis ver aquí en esta diapositiva. En esa primera franja, que abarca hasta el 30 de junio, pues fundamentalmente nos queremos centrar en recuperar toda esa vacunación que decíamos prioritaria, ¿no? Pero incluyendo también hasta los 3 años, incluyendo también a los adolescentes, papiloma, meningo tetravalente, también, como ya sabíamos, embarazadas y pacientes de riesgo y profilaxis post-exposición. Pero fundamentalmente la captación activa la queremos hacer en este periodo en todas esas vacunaciones prioritarias, catalogadas como prioritarias antes del 18 de mayo, como eran los niños hasta 15 meses de edad y las embarazadas. Y un poco las consignas para intentar conseguir introducir el mayor número de personas a la vacunación en estos centros de vacunación, pues son, sobre todo en niños, aprovechar citas de acto único, aprovechando visitas del programa de salud infantil y también pues intentando que las vacunas no financiadas que los padres pues traen recomendadas por sus pediatras fundamentalmente, pues intentar hacerlas coincidir con otras vacunas de calendario para intentar no duplicar citas. Y ya a partir del 1 de julio, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues recuperar todo lo que no se haya podido recuperar anteriormente, está claro. Volvemos otra vez a dar la vara con el tema de la captación activa, de niños pequeños, de embarazadas, personas de riesgo, pero aquí queremos sobre todo hacer hincapié en que ya las citas se van a dar de forma genérica, es decir, no se va a bloquear ningún tipo de cita vacunal, cualquier edad, cualquier adulto o cualquier grupo de riesgo podrá pedir cita para la vacunación, pero fundamentalmente lo que intentaremos es captar de forma activa, aun sabiendo que el verano es una época complicada, tanto a nivel profesional como también pues la gente esperemos que pueda salir de vacaciones y movilizarse, pero intentaremos buscar entre todos la fórmula para que consigamos el mayor porcentaje de vacunación antes, el objetivo fundamental, antes de que llegue octubre, antes de que llegue la campaña de vacunación antigripal y lo que pueda venir también de posible repunte o nueva oleada de coronavirus. Fundamentalmente, por tanto, captación activa de todas las vacunas del calendario oficial de niños y adultos. En Andalucía, cuando hablamos de adultos, sobre todo en este verano, nos vamos a hacer mucho hincapié en la vacunación neumocócica conjugada a 13 valentes de los grupos que tenemos actualmente autorizados, como son las personas que nacieron en el año 54 y 55, es decir, los que tienen 65 y 66 años a día de hoy, y otros grupos de riesgo. La captación activa pues, es fundamental el poder conseguir y tener pues, listados de niños y adultos no vacunados que se generan a través del programa digital que tenemos en general en todas las comunidades de España y, como decíamos, intentar coincidir las citas e intentar aumentar las citas de acto único con vacunación incluida. Y por otro lado, también en aquellos niños que se pueda hacer y que tengan mucho retraso de ciertas vacunas, pues aprovechar la vacunación acelerada. Y cómo no, pues traer aquí pues las famosas tablas de vacunación acelerada que tienen publicadas pues diferentes asociaciones, organismos internacionales y nacionales, como por ejemplo aquí en España pues utilizamos con mucha frecuencia las tablas de la Asociación Española de Pediatría y que tenéis colgadas en la página web de esta asociación. Por ejemplo, aquí el número de dosis que necesita una persona, un paciente por debajo de 18 años, dependiendo de qué vacuna se trate y de qué edad tenga en el momento que queremos recuperar la vacunación acelerada. Y también importante conocer los intervalos mínimos que tenemos que usar cuando aceleramos
esas pautas de vacunación para poner el mayor número de vacunas posible en el menor tiempo posible. Pues también os pongo aquí las tablas de la Asociación Española de Pediatría. Un poco ya en resumen, y yo creo que cumpliendo el deseo de nuestro moderador, Fernando Moraca, yo creo que me ajusto a los 10 minutos. Hasta ahora hemos apreciado en general en todas las comunidades un descenso de las coberturas vacunales de esa edad que habíamos marcado como prioritaria, que eran los menores de 15 meses. Aún así hemos visto un descenso que varía de entre un 5 y un 50% para algunas vacunas y para algunas comunidades, que probablemente el descenso haya sido mayor del que tenemos ahora mismo cuantificado en marzo y en abril, pero eso lo sabremos dentro de unos días. Conoceremos perfectamente y cuantificaremos perfectamente cuál ha sido el descenso real de esas coberturas vacunales y incidir en que tenemos que reanudar la actividad vacunal, aunque sea de forma progresiva y por prioridades, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo por parte de todos, tanto profesionales sanitarios como de la propia población, para recuperar todo lo posible antes de que llegue el invierno. Y para ello, captación activa y calendarios acelerados, fundamentalmente. Y hacer hincapié en una nota que también ha puesto nuestro moderador, y es que si nosotros estamos mal, peor están en otras zonas del mundo, como podéis ver aquí en estas noticias que nos han llegado pues hace poco desde la OMS. Realmente ellos sí que tienen también un grandísimo problema, pero cómo no, esto es misión de todos, tenemos que intentar subir cobertura y en lo posible pues tendremos también que ayudar a estos países menos favorecidos. Y nada más, muchas gracias por dejarme comentar los datos de Andalucía. Muchísimas gracias, David, por tu excelente comunicación y por haberte adaptado al tiempo de los 10 minutos que te habíamos comentado. Me ha gustado mucho el plan que nos has presentado, muy detallado, porque no olvidemos que no podemos bajar la guardia. Ayer, en Balaguer, ya los antivacunas, con la botella de lejía en la mano, volvieron a atacar. Hemos de estar todos muy alertas. Quiero recordaros, a los que nos acompañáis, que podéis enviar las preguntas que creáis convenientes a preguntasaev@gmail.com y que el coordinador del coloquio, como en otros webinars de la AEV, será el doctor Luis Ignacio Martínez Alcorta, vocal de innovación de la AEV y director de la página web de la AEV. Y pasamos a la siguiente participación. La doctora Ana María Grande Tejada, que es pediatra en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, nos abordará una época de las vacunaciones muy importante, como es la adolescencia. No olvidemos que en muchas comunidades las vacunas del adolescente se incluyen en programas escolares y las escuelas hasta hoy han estado cerradas. Ana María Grande Tejada, tienes la palabra. Muchas gracias, Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, estoy encantada de participar y de estar aquí con vosotros. Y sin más, comenzamos. Este es mi potencial conflicto de intereses, aunque no voy a hablar de ninguna vacuna en particular, pero siempre debemos de hacerlo constar. Este es el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida y me toca hablar de la parte del adolescente y me voy a centrar fundamentalmente en la vacunación del virus del papiloma humano y la vacunación de meningococo conjugada tetravalente. Porque aunque la varicela aquí también la administraremos, también la administramos ya en toda España en la infancia y tenemos luego todo el periodo adulto, como Jaime hablará luego de la vacunación del adulto, y la vacuna de tétanos difteria, que también debemos de completar la vacunación, las 5 dosis de la infancia. Como ya se ha comentado, el 25 de marzo pues, se priorizó la vacunación y de aquí quedaba excluida la vacunación en el adolescente. Por tanto, durante ese periodo y hasta que el 14 de mayo el Ministerio ya comunicó la bajada de cobertura y estaba cambiando la situación epidemiológica COVID,
los adolescentes no se han vacunado. Y como también ha dicho el doctor Moraga en muchas ocasiones, que la vacunación se da en los centros de vacunación, en los centros escolares, y los centros escolares están actualmente cerrados, pues esa vacunación también se ha suspendido, quedando en alguna ocasión, como con el VPH, la vacunación interrumpida, habiendo administrado la primera dosis y pendiente de administrar la segunda. Cuando el 14 de mayo el Ministerio emitió este comunicado de la bajada de coberturas en las prioritarias y el retraso de las otras vacunaciones del calendario, pues lo que ya ha comentado el doctor David Moreno previamente, hay que seguir vacunando a este grupo prioritario y además restablecer las vacunas sistemáticas, y hace especial hincapié en restablecer la vacunación de meningo conjugada tetra, porque ahí tenemos una labor muy importante para conseguir protección indirecta, no solamente en el grupo que estamos vacunando. ¿Qué peculiaridades o obstáculos vamos a tener a la hora de vacunar a los adolescentes? No solo en la pandemia COVID, sino en general. Pues que los adolescentes en general van poco a los centros sanitarios. Ellos, por su edad, presentan poca patología, ya los controles de salud son también a esas edades escasos, y además ellos, por lo que significa la adolescencia, se consideran muy fuertes, sanos y no necesitan acudir a un centro sanitario. Por tanto, necesitaremos maniobras no solo de captación pasiva, que un adolescente que acuda a una consulta, motivo por el que sea, debemos de preguntarle, tanto nosotros como enfermería, por su calendario de vacunación. También deberemos de recurrir a una captación activa, porque tenemos una disminución de cobertura y tenemos que trabajar todos para conseguir aumentar las coberturas. Si además acude a vacunarse o le citamos para vacunarse, debemos de favorecer la coadministración con las vacunas que sea posible, para disminuir el número de citaciones. El adolescente además tiene una gran autonomía. El adolescente no es un niño pequeño que su padre o su madre lo coge de la mano, lo lleva al centro de salud o al consultorio y se va a vacunar. Él es autónomo, tiene sus propias ideas, por tanto debemos de transmitirle información directa, debemos de transmitirle seguridad, porque el adolescente ha vivido la pandemia y está viviendo la pandemia COVID con muchos temores y miedos que en muchas ocasiones ellos no lo manifiestan, y con muchos cambios en su vida, no solamente como todos los hemos tenido, pero además ellos sin poder asistir a su centro educativo, su edad es complicada y necesitamos transmitirles esa seguridad, la tienen que percibir ellos. Para ello, lo que se está haciendo desde atención primaria es dar una cita previa y espaciar esas citas de los pacientes que acuden a las consultas. Además, se les debe quedar muy claro que va a haber unos espacios que son seguros de vacunación, y en los consultorios o centros de salud donde sea posible por su infraestructura hay circuitos claramente diferenciados. Además de todo eso, ellos son un grupo, un colectivo muy influenciable desde el punto de vista social y por los medios de comunicación. Entonces tenemos que comunicarnos en su mismo idioma y utilizar los medios que ellos utilizan, las redes sociales, porque así vamos a llegar mucho más a ellos. Tenemos que llegar y que todos estos mensajes lleguen a ellos, no solamente a sus padres, porque ellos son al final los que tienen que acudir a vacunarse. Como ya hemos comentado anteriormente, la vacunación ahora mismo en los centros educativos, que en este grupo se hace con mucha frecuencia en muchas comunidades autónomas, se ha suspendido y no sabemos qué es lo que sucederá a partir del mes de septiembre, cómo van a volver a los centros educativos. Por tanto, tenemos que aprovechar todos los momentos que tengamos para vacunarles cuanto antes y no dejar perder esas oportunidades. En el caso de VPH, aquí hay datos del Ministerio publicados en marzo del 2019 que vemos que las coberturas de la segunda dosis, sin que ocurra nada, ya son bajas. Ojo en todas las comunidades autónomas en las que hemos administrado ya una dosis de VPH y que esta dosis se administra en los centros educativos, y desde marzo no tenemos asistencia a esos centros educativos y no sabemos qué va a ocurrir en septiembre. Tenemos que hacer una captación activa. Como ha dicho el doctor Moreno, disponemos de esos listados y desde los equipos de atención primaria hay que moverse para localizar de forma prioritaria a estas niñas y no perder esa segunda dosis, porque ya vemos que los datos habitualmente de cobertura son bajos en esta segunda dosis. Es un sobreesfuerzo más
que efectivamente tiene que hacer atención primaria, pero tenemos que hacerlo porque nos jugamos mucho, como ha dicho el doctor Moreno. ¿Qué pasa con meningo conjugada tetra? Bueno, con meningo conjugada tetra hay diferentes estrategias de vacunación. Como ha comentado el doctor Moreno, incluso en nuestro país hay algunas comunidades autónomas como Andalucía en la cual se hace una vacunación mixta en el lactante y en el adolescente. Hay otros países como Chile en los que se hace una vacunación infantil precoz y en nuestro país la decisión del Ministerio fue la de vacunar de forma sistemática a todos los adolescentes a los 12 años y aquí viene un gran problema ahora con la situación que tenemos, hacer un rescate en las cohortes nacidas del año 2001 al año 2006. Este rescate se ha planificado de forma no totalmente homogénea en todas las comunidades autónomas, pues porque hay que adaptarse a una serie de circunstancias, a los recursos que tiene cada comunidad autónoma y en muchas ocasiones se está haciendo en los centros escolares. Volvemos a encontrarnos con el problema de que los centros escolares no funcionan. Por tanto, aquí tenemos una limitación. Y el objetivo de esta vacunación en el adolescente, como ya he comentado anteriormente, no es solo proteger al adolescente, sino es conseguir unas elevadas coberturas y en un escaso periodo de tiempo para tener una protección también indirecta, puesto que el adolescente es el que presenta una mayor colonización en la nasofaringe por meningococo. Por tanto, nos jugamos mucho. El propio Ministerio, antes de poder pensar en nada de esta situación que se nos avecinaba, que es la situación COVID, y en vista de que había algunas comunidades autónomas que ya habían decidido incluir la vacunación en el lactante, habló de la posibilidad de la introducción de esta vacuna meningocócica conjugada tetra en el lactante si había un cambio en la tendencia de la enfermedad en la infancia, es decir, un aumento en su incidencia o número de casos. No sabemos exactamente qué incidencia, porque no, ni qué número de casos se está dispuesto a aceptar, pero eso es lo que habrá que ir viendo. Y habrá que ir viendo también qué coberturas tenemos en los adolescentes para ver si conseguimos tener impacto de forma indirecta, porque otros países que han adoptado esta estrategia, como Reino Unido, y con una captación activa y con coberturas muy elevadas, han tardado en torno a 4 años en tener impacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la situación COVID nos ha obligado a reaccionar y a adaptarnos y que vamos a tener que seguir adaptándonos y tenemos que mostrar nuestra capacidad de reacción y de adaptación. Es fundamental para que superemos esta importante crisis sanitaria y todo lo que ello conlleva. En cuanto a varicela, simplemente decir, porque Jaime hablará sobre ello y para ajustarme al tiempo, que el objetivo fundamental es no tener población adulta susceptible, por tanto es importante también completar aquí la vacunación y si coincide que acuden o que les captamos por otras vacunas, administrarles y preguntarles siempre por su estado, si han padecido varicela o si están vacunados de varicela. Y en el caso de tétanos, difteria o DTPA, que también se administra en alguna comunidad autónoma de nuestro país, mejorar la cobertura en adolescentes, que como también podemos ver ahí los datos del Ministerio, las coberturas son bajas. Ya para finalizar, decir que esta pandemia COVID nos está sirviendo para aprender a comunicarnos entre los diferentes niveles sanitarios, salud pública, atención primaria, atención especializada y también para comunicarnos con la población. Que es muy importante que aprendamos a transmitir confianza y seguridad a todas las personas que atendemos, que los centros sanitarios son seguros y que tenemos capacidad de reacción y de adaptación ante los cambios que puedan surgir en un futuro. Que todos tenemos que caminar en la misma dirección para conseguir a una población joven y feliz y que debe hacerse un gran esfuerzo, aunque ya por supuesto que se ha estado haciendo y se va a tener que seguir haciendo, para recuperar estas vacunas que se han perdido y no arrastrar y posiblemente perder a esta población infravacunada. Y nada más que deciros a todos los que nos estáis viendo que muchísimas gracias por vuestro trabajo, que ha sido un trabajo y lo está siendo que no se os podrá agradecer nunca y que tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias, Ana, por tu excelente revisión de un tema pues que es complejo, ¿no? Y difícil, pero que todos los pediatras
de atención primaria, de hospitales, de todas las especialidades y enfermería, pues hemos de lograr superar. Pasamos ahora a la siguiente comunicación con el análisis de las vacunaciones en grupos de riesgo, entendiendo como tal los enfermos con patologías crónicas y los inmunodeprimidos. Lo desarrollará la doctora María Fernández Prada, que es especialista en medicina preventiva y salud pública en el Hospital Vital Álvarez Bruyas de Mieres y que fue la presidenta de nuestro último congreso de la Asociación Española de Vacunología en el 2019 en Oviedo. María, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla y que estáis un día como hoy acompañándonos en esta tarde de exploración de nuevas estrategias o cuáles son los puntos claves que debemos tener en cuenta a la hora de restablecer de nuevo los calendarios de vacunación y las necesidades de vacunación de nuestra población. Muchas gracias, por supuesto, al doctor Moraga, a mis compañeros de la AEV, David Moreno, y bueno, pues quizá empezar con una diapositiva que creo que representa bastante bien lo que hemos vivido tanto dentro como fuera del sistema sanitario, y es ese miedo y ese pánico a poder contagiarnos o poder desarrollar una infección por el nuevo coronavirus. Sabemos desde el punto de vista psicológico que el miedo puede influir negativamente sobre ciertas conductas. Influir negativamente significa inhibirlas, detenerlas, reducirlas, y podemos hablar de multitud de conductas. En este caso es la conducta de la vacunación. En el caso de la pandemia actual, el miedo al coronavirus, al nuevo coronavirus, supera la percepción del beneficio de las vacunas conocidas para nuestra población. Es decir, tienen un mayor miedo de adquirir coronavirus que cualquier otra enfermedad ya presente previamente y que para ellos quizá pueda suponer incluso el mismo o mayor riesgo de complicaciones y de muerte. Entonces, en esa balanza riesgo-beneficio ahora mismo, o en esa balanza más bien coronavirus, no coronavirus, pues pesa más el miedo al coronavirus que a cualquier otra cosa. La vacunación en los inmunodeprimidos y en otros grupos de riesgo sabemos que puede verse negativamente afectada por la pandemia actual, y aunque por el momento no disponemos de datos exactos sobre cómo está afectando la pandemia a las coberturas de vacunación en pacientes inmunodeprimidos u otros grupos de riesgo, sí sabemos que está afectando a la población infantil, como bien han explicado mis compañeros previamente, y que además esta afectación en las coberturas de vacunación infantil pueden tener un impacto directo sobre el sistema o la salud de los pacientes inmunodeprimidos por esa pérdida de la inmunidad de grupo o pérdida potencial de inmunidad de grupo. Desde luego, y creo que lo compartimos todos los que estamos aquí, seguramente los que nos están viendo desde casa, si no intervenimos ya, veremos a muy corto plazo el impacto del SARS-CoV-2 sobre las enfermedades inmunoprevenibles, tanto en población infantil como en población de riesgo, como en la población general, ¿no? Y creo que es muy oportuno que, dado que estamos avanzando con las fases de desescalada y dado que estamos avanzando muy positivamente desde el punto de vista epidemiológico, que empecemos a dedicar un esfuerzo importante a recuperar todo lo que estamos hablando, porque el esfuerzo sin duda va a suponer que los profesionales sanitarios tengan que hacer pues especial hincapié en todas estas cuestiones que antes eran rutinarias, pero que ahora se convierten en algo de especial atención, y por tanto es responsabilidad de todos y debe ser también un objetivo a desarrollar por los sistemas de salud en los próximos meses, si de verdad queremos que no haya un impacto desde el punto de vista de las enfermedades inmunoprevenibles como consecuencia del coronavirus en nuestras poblaciones de riesgo, ¿no? Quizá por mi perfil de médico preventivista hospitalaria y apasionada por la vacunología, el enfoque que le he dado a esta presentación ha sido un enfoque de cuáles son las estrategias que desde mi punto de vista debemos tener en cuenta para recuperar la vacunación en los grupos de riesgo, basado sobre todo en las experiencias que nos están contando los pacientes en los últimos días y que seguramente sea extrapolable a cualquier otro ámbito en el que vosotros podáis vivir. Os voy a presentar cuatro ideas que iré desarrollando y que serán principalmente las que veremos a continuación. Como decíamos, la recuperación o más bien recuperar la vacunación en los pacientes inmunodeprimidos y otros grupos de riesgo, desde mi punto de vista, pasa por recuperar
esa confianza de la población o en concreto de estos grupos en la seguridad de los centros sanitarios. Y recuperar la confianza significa que tenemos que hacer un esfuerzo por informar de manera activa y personalizada a los pacientes sobre el acceso seguro al hospital, sobre las salas de espera seguras, sobre los horarios seguros y sobre el ambiente sanitario seguro. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en los últimos días, desde la unidad de vacunas en la que yo trabajo, estamos contactando telefónicamente con todos aquellos pacientes que a finales del mes de marzo o en el mes de marzo tuvimos que interrumpir los calendarios de vacunación. Estamos contactando telefónicamente con ellos, una atención personalizada para informarles que vamos a restablecer las nuevas citas, para darles una cita, y lo que nos estamos encontrando desde la semana pasada son los discursos de los pacientes de riesgo, pacientes VIH, pacientes trasplantados, que directamente cuando les contactamos nos dicen que no quieren venir porque temen acudir al centro de salud, en este caso temen acudir al hospital, porque algunos de ellos refieren que sería la primera vez que saldrían de su casa desde el momento del confinamiento, desde el inicio, y que por tanto no le genera confianza venir al hospital a restablecer esas vacunas que desde su punto de vista, pues como no ha tenido esa infección, pues no la ve como está viendo el coronavirus con sus propios ojos, consideren que sean prioritarias. Entonces, importante para explicarle telefónicamente al paciente que cuando llega al hospital se le va a ofrecer una mascarilla quirúrgica o higiénica. ¿Sí? ¿A mí? ¿Qué hay? Sí. Yo. ¿Qué hay? Hola, ¿no me oís? Hola. ¿No me oís? Hola, ¿no me oís? ¿Sí? Vale. Pues pido disculpas por el problema técnico. ¿Se me oye, Alejandro? ¿Se me oye? Entiendo que se me oye si nadie me indica lo contrario, por tanto, continúo. Disculpad por el problema técnico, que no sé muy bien a qué se ha debido. Me refería a la información activa y personalizada del paciente con el acceso seguro al hospital. Se le va a ofrecer una mascarilla quirúrgica, se le va a invitar a realizar higiene de manos, por supuesto a retirarse los guantes en caso de que los traiga y a ofrecerle acudir a su consulta con la mayor seguridad. Muy bien. Entonces, las salas de espera seguras también representan un aspecto importante porque debemos mantener esa distancia de seguridad y todas las salas de espera deben estar diseñadas para que se pueda evitar el contacto estrecho de las personas. Por tanto, en nuestros pacientes, en este caso inmunodeprimidos, también es importante, en la medida de nuestras posibilidades, programar las consultas en horarios que nosotros llamamos horarios seguros, y son los horarios de las primeras horas de la mañana, donde ha habido menos circulación, puede haber menos confluencia y también, a pesar del esfuerzo de los servicios de limpieza por asegurar la higiene ambiental, pues también a primeras horas de la mañana tenemos un menor riesgo de que pueda existir contaminación ambiental. En este sentido, debemos tratar de transmitirles a los pacientes que acudir a un centro sociosanitario o sanitario, en este caso del que estamos hablando, como bien decía Ana, estamos en un entorno seguro, pero debemos transmitírselo de manera activa para que ellos sean conscientes de lo que estamos haciendo y los protocolos que estamos desarrollando en el hospital. A veces quizás sea un poco utópico tener que contactar o poder más bien contactar telefónicamente con los pacientes para darles esta información. Por lo tanto, cuando enviamos una cita, es oportuno también hacer algún tipo de señalización, pegatina, hoja informativa a estos pacientes sobre los aspectos que acabo de comentar. En segundo lugar, creo que al margen de toda la desgracia epidemiológica y sanitaria que estamos viviendo, creo que también debemos ver un punto de vista positivo, y es que los pacientes, cuando les contactamos por teléfono o mismamente en las redes sociales, manifiestan necesidad, manifiestan inquietud y manifiestan deseo. Existe un reclamo popular hacia la vacuna frente al coronavirus, y esto nos debe ayudar también a darle un
impulso y darle un mayor valor al resto de vacunas, porque creo que no ha habido mejor ejemplo para la población que el coronavirus como una enfermedad, o el COVID-19 como una enfermedad infecciosa frente a la que no existen vacunas y la población no presenta ningún tipo de inmunidad previa. La optimización de las visitas es clave para reducir el contacto con el sistema sanitario. Sabemos que, aunque tratemos de ofrecer la mayor seguridad desde el punto de vista higiénico, ambiental, distancia de seguridad, higiene de las manos, pues sabemos que implica, no existe riesgo cero para ningún tipo de intervención sanitaria, y sabemos que debemos reducir el contacto con el sistema sanitario de estos pacientes especialmente de riesgo. En el hospital, la coadministración de las vacunas viene a ser un aspecto clave. Debemos intentar coadministrar todas aquellas vacunas que sean posibles y que se permita en función de la ficha técnica. Debemos, en el caso, por ejemplo, muy claro de los pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos que tienen indicación de vacunación con vacuna hexavalente y que algunas comunidades autónomas todavía no han implementado, esta es una oportunidad bestial para optimizar este tipo de vacunas en las que ahorramos pinchazos y también ahorramos visitas. Debemos intentar hacer coincidir estas visitas a las unidades de vacunación con las visitas a otras consultas externas. Hablamos de pacientes con enfermedades crónicas con o sin inmunodepresión que en numerosas ocasiones acuden a otras citas. Las visitas a farmacia hospitalaria, fármacos que se dispensan a nivel hospitalario, antirretrovirales, terapias biológicas, que deben acudir una vez o cada 3 meses al centro sanitario y que, por tanto, es una oportunidad muy interesante para hacerlo coincidir con las vacunaciones. Y también, por supuesto, la extracción de serologías in situ, no la derivación a atención primaria para la realización de la serología o la citación en cualquier otro momento. Si tenemos la posibilidad de citar a nuestros pacientes y de hacerles la serología vacunal, prevacunal, la que coincida y que sea operativa y que por supuesto esté indicada en la propia unidad de vacunas, será una garantía de seguridad y de reducción de contactos con el sistema sanitario. En el caso de atención primaria, sigue siendo importantísima la coadministración de las vacunas y el aprovechamiento de esas visitas por otros motivos de consulta que quizá, por ejemplo, la receta electrónica, que aunque ya la mayoría de los ámbitos se está haciendo telefónicamente la renovación, pero hay otros motivos de consulta en los que son compatibles las vacunaciones, pues también debemos tener en cuenta este aspecto y optimizar nuestras intervenciones. Al hilo de lo que decía inicialmente, de recuperar la confianza de este grupo en la seguridad de los centros, está esta última idea que os traslado, que es la de enfatizar y hacer visible el cumplimiento de las medidas preventivas por parte de los profesionales sanitarios. A nadie se nos puede escapar ahora mismo que los profesionales sanitarios tienen que ir correctamente uniformados, tienen que cumplir con las normas de higiene del centro, tienen que cumplir con las normas de higiene de manos. Por supuesto, esto viene siendo una necesidad imperiosa desde siempre, pero creo que en este caso debemos enfatizar y sobre todo hacer visible de cara a los pacientes que realizamos estas buenas prácticas. Cuando el paciente llega a la consulta, le invitamos a hacer higiene de manos y al mismo tiempo nosotros de nuevo hacemos higiene de manos. También el uso de la mascarilla y la limpieza y la desinfección de las superficies y todo el material clínico. Estas vienen a ser mis 4 ideas. Para recuperar la confianza debemos recuperar la seguridad o la confianza en la seguridad, aprovechar el impulso de este reclamo popular de la vacuna frente a coronavirus para darle el valor al resto de vacunas. La optimización de las visitas es clave siempre, pero ahora es esencial, y enfatizar y hacer visible todo el esfuerzo que intrínsecamente estamos haciendo para que los pacientes sean conscientes de que acudir al hospital, acudir a nuestra consulta, acudir a atención primaria también les ofrece seguridad y podemos cumplir con nuestros protocolos. Es un trabajo de todos, no es algo a título individual, tiene que haber un engranaje y tiene que haber una cadena de trabajo que haga que todas estas medidas se cumplan y que podamos, por supuesto, recuperar estas vacunas en los pacientes de riesgo que debemos proteger de una manera extrema en estas situaciones y que es objetivo y responsabilidad de todos. Creo que la preocupación es compartida, trabajar en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por el enfoque que has dado a tu presentación, muy interesante. Y pasamos a la última presentación, el calendario común para todas las edades de la vida acaba en la edad adulta. De ese tema, de la vacunación de los adultos, se va a encargar el doctor Jaime Jesús
Pérez Martín, que es especialista en medicina preventiva y salud pública y que es el jefe del Servicio de Salud Pública de Lorca, Murcia. Él, al igual que la doctora María Fernández y que la doctora Ana María Grande, son miembros destacados de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología. Jaime, tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Gracias a Pfizer por el apoyo en la organización de este webinar y a los compañeros que me han precedido. Realmente, el tema que voy a abordar es un tema, no es sencillo, ser el último de 4 con diferentes ponencias sobre un tema que al fin y al cabo es similar. He intentado darle un enfoque que espero que os guste. Realmente, el adulto, todos sabemos que el calendario infantil es el calendario más complicado, por decirlo de alguna manera. El adulto sano, el adulto que no es de un grupo de riesgo, que acaba de explicar María, tiene una serie de indicaciones limitadas. O sea, realmente completar calendarios infantiles o completar aquellas vacunas que por lo que sea o no pasó la enfermedad o no se vacunó. No voy a repasar triple vírica y varicela o aquellas otras como tétanos que puedan ser subsidiarias de vacunación en la edad adulta, porque eso es realmente grupos específicos y me quiero centrar un poco en lo que es la población adulta sana, que no sin prueba serológica previa, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos en nuestro calendario actualmente, y esperemos que con el tiempo vayamos teniendo más vacunas para adultos, especialmente la más ansiada, que ahora mismo evidentemente es la del COVID, se centra en una dosis de recuerdo de tétanos, en gripe y tosferina en mujeres embarazadas, y luego también en vacuna neumocócica y en vacuna antigripal a partir de los 60 o 65 años, dependiendo de la comunidad autónoma. Las recomendaciones que han repasado mis compañeros, cuando hablábamos de la población adulta, en las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública de 25 de marzo, lo que decían era mantener la vacunación frente a DTPA en embarazadas. Y no había más menciones a población adulta que no estuviera dentro de los grupos de riesgo que ya ha explicado María. En la nota del 14 de mayo, que emitió también la Comisión de Salud Pública, se citan las embarazadas de la semana 27-28, no retrasar. Es una vacuna que debe administrarse en un plazo corto y definido para conseguir el efecto deseado. Y luego se dan una serie de recomendaciones generales repasadas bastante por mis compañeros: circuitos de limpio, adaptación de tiempos y salas de espera, necesidad de contactar previamente con los puntos de vacunación, cribado de síntomas antes de acudir, no vacunarse durante el aislamiento si está enfermo o si está en cuarentena. Lógicamente, es normal que uno no se pueda vacunar cuando tiene prescrita un aislamiento o cuando está en cuarentena. El documento del Ministerio se acompaña específicamente de un documento de preguntas y respuestas, y uno de los documentos va dirigido a la población adulta, está colgado, se puede contestar, se puede consultar. ¿Por qué es tan importante mantener la vacunación del adulto? Bueno, yo creo que la tosferina en embarazadas, yo creo que todos lo tenemos claro. Es una vacuna que se ha introducido de forma relativamente reciente y que por lo tanto tenemos en nuestra memoria, no hace falta repasar publicaciones, cuál era el problema que teníamos antes de la introducción de esta medida. La tosferina es una enfermedad extremadamente contagiosa, con un número reproductivo básico de entre 12 y 18. Hablamos que el COVID tiene aproximadamente entre 2 y 3, estaríamos entre 4 y 6 veces mayor, que la del coronavirus, es decir, una contagiosidad muy elevada. De las enfermedades inmunoprevenibles junto con el sarampión, más contagiosa. Entonces, claro, realmente, cuanto más transmisible es una infección, en más corto plazo podemos ver el efecto de la no vacunación. Esta es una gráfica del Centro Nacional de Epidemiología de la situación de la tosferina, el informe del 98-2016, donde se ve claramente, especialmente en los menores de 3 meses,
el impacto que supuso la vacunación en embarazadas. Bueno, pues la cuestión es que realmente no queremos volver al año 2015, cuando tuvimos en España el pico epidémico más importante con enfermedad, ingresos y muertes en niños menores, especialmente menores de 6 meses. Con lo cual, para evitarlo, realmente es fundamental que las mujeres embarazadas sigan recibiendo correctamente la vacunación frente a la tosferina y cuando llegue la temporada, la vacunación frente a la gripe. Pero ¿por qué también es importante mantener e incrementar la vacunación del adulto? Bueno, pues este es un estudio recién publicado, es de esta semana o domingo, muy reciente, del Journal of Infection, en que es un metaanálisis de las coinfecciones en gente que tenía COVID-19, una revisión sistemática y metaanálisis recién publicado, como os comentaba. Lo que se ha visto es que en los estudios que ya hasta ahora publicados en este metaanálisis se presenta hasta un 3% de coinfección vírica y si os dais cuenta, aquí en el gráfico, la coinfección más frecuente dentro de estas personas que tienen coinfección son el virus respiratorio sincitial y, como veis, justo a continuación la gripe A y, en cuarto lugar, la gripe B. Es decir, prácticamente la gripe A y la gripe B suponen un 30% de las coinfecciones víricas que tienen las personas que sufren una coinfección por el coronavirus. Hay que decir que ese 3%, que en principio puede ser una cifra relativamente baja, realmente el coronavirus empezó a circular en un momento en que la mayoría de los lugares ya estaba bajando la infección por gripe. Es decir, en un otoño nuevo, en un otoño-invierno nuevo, donde estén circulando al mismo tiempo, donde puedan estar circulando al mismo tiempo los dos, sería previsible que esta coinfección fuera más frecuente. Entonces, la vacunación frente a la gripe y frente al neumococo nos va a evitar, en un cierto grado, la coinfección frente a la gripe y frente a neumococo y también va a evitar otros cuadros respiratorios que van a suponer por sí mismos una sobrecarga muy importante del sistema sanitario y además nos va a ayudar a reducir los diagnósticos diferenciales. Es fundamental que lo pongamos fácil. Cuanto más fácil se lo pongamos al sistema sanitario, como hemos visto en estos últimos meses, mejor va a responder. No hay que sobrecargar al sistema y para eso es fundamental vacunar correctamente de gripe y neumococo, como han comentado mis compañeros, y especialmente en la campaña de vacunación que se hará en el próximo otoño. ¿Cuáles son las características de vacunación frente a gripe y neumococo? Siempre se dice que la vacunación es una cuestión, bueno, se decía y progresivamente hemos cambiado, ¿no? Ese discurso de que la vacunación es una cuestión de niños, una cuestión que la gente tiene asumida. Sin embargo, si habláramos no de vacunas, sino de actos vacunales, realmente los actos vacunales son una cuestión de adulto. Son datos del Ministerio que yo he reprocesado y aquí tenéis como en la temporada pasada, en lo que está publicado en la página web del Ministerio, tuvimos 5,5 millones de dosis de gripe, lo cual supone 5,5 millones, lógicamente, de actos vacunales. Básicamente, cuando hablamos de estas vacunaciones, son población mayor de 60 y 65 años, embarazadas y personal sanitario. Con el objetivo de cobertura que vamos a ver luego, que nos hemos fijado en España para este año, que sería del 75% como objetivo de cobertura de vacunación de gripe, deberíamos aumentar hasta 7,3 millones de actos vacunales. Como característica principal es que es una de las vacunaciones que hacemos en forma de campaña, una campaña que dura entre 1 y 2 meses. Y todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, que realmente la gente va a vacunarse al principio mucho y luego va bajando de forma progresiva importante. Si sumamos todas las vacunas del calendario infantil hasta los 14 años, excluyendo las vacunas fuera de calendario oficial, tendríamos 3,4 millones. Es decir, estaríamos hablando de que, bueno, la vacunación de gripe supone aproximadamente casi el doble que los actos vacunales que supone toda la vacunación infantil hasta los 14 años. Y esa vacunación, además, como todos sabéis, dura todo el año, lo cual hace que realmente todas las medidas que han estado explicando mis compañeros son muchísimo más fáciles de llevar a cabo de forma correcta
en la vacunación infantil hasta los 14 años de niños y adolescentes que la vacunación de campaña de gripe y de neumococo. Por eso esto hace que sean unas características especiales de esta vacunación que requiera de planteamientos particulares. Este año yo creo que es el año que más pronto se han publicado en el Ministerio las recomendaciones de vacunación frente a la gripe para la temporada 2020-2021. Yo, en lo que me puede fallar la memoria, pero yo creo que hasta ahora es el año que más temprano se han publicado. Entre esas recomendaciones, como principales novedades, es que hay que aumentar las coberturas vacunales por todos los motivos que hemos comentado antes, porque además, por otra parte, es un objetivo que tenemos, el objetivo de la OMS, llegar al 75% de coberturas vacunales, y hay que tener en cuenta que en la última temporada que están publicadas las coberturas eran de un 54,3%. El objetivo para embarazadas sería de un 60%. Como otra novedad importante respecto a los grupos de riesgo es que no se excluye la hipertensión arterial. Siempre os acordaréis que ponía en las recomendaciones que enfermedad cardiovascular excepto hipertensión arterial. Eso ha caído precisamente por que la hipertensión arterial se ha descrito como un factor de riesgo importante para enfermedad grave por COVID-19. Bueno, pues precisamente para evitar esas coinfecciones y esa posible interacción entre los virus, este año no se excluye la hipertensión arterial. La fecha de octubre tiene que ser cuanto antes podamos empezar. Evidentemente, en cuanto tengamos la vacuna y cuanto tengamos planificada la llegada de vacuna, habrá que empezar en octubre y cuanto antes se pueda. Hay que aprovechar el momento para revisar la vacunación frente a neumococo, aunque hay comunidades autónomas, como ha comentado David, o también Aragón, que están planteando incluso durante estos meses ir repasando la vacunación de forma sistemática o de forma oportunista de aquellas personas que no estén vacunadas frente al neumococo. Evidentemente, si no se hace así, aprovechar la campaña de gripe siempre es un momento excelente para revisar el estado de vacunación frente al neumococo de nuestra población. Bueno, esto está publicado en el Ministerio de Sanidad. ¿Y qué otras autoridades sanitarias qué nos dicen? Bueno, especialmente con respecto a las campañas de gripe, que Canadá ya tiene publicado su documento y tiene publicado algunas indicaciones. Lo primero que decía Canadá es que en adultos había que evaluar el momento de la pandemia y preferentemente había que combinarlo con otra visita, lo que hemos comentado anteriormente, que durante los momentos más importantes de la pandemia la vacunación específica pues a lo mejor se puede retrasar, pero si hay otra visita evidentemente hay que aprovechar. En una situación como la actual de desescalada esto ya no tendría este sentido, sino que ya realmente hay que vacunar. Es lo que estamos comentando. En la gripe, lo que ellos dicen es que las estrategias tradicionales de vacunación masiva requieren incorporar elementos muy importantes para evitar la transmisión de la infección. Los centros de salud llenos de gente para la vacunación no parece la mejor opción. Hay que ver qué otras estrategias podemos utilizar. Entre otros, ellos proponen estrategias alternativas como vacunación al aire libre. Si Canadá puede vacunar al aire libre, España puede vacunar al aire libre, incluso en las zonas más frías. E incluso hablaban del macautogripe, es decir, la vacunación en coche. Eso es una cuestión muy, tal vez demasiado controvertida para nosotros, pero que Canadá sí que lo planteaba, al igual que ya sabéis que en Estados Unidos está desde tiempo. Y lo que dice su página web es que se informará de estrategias más adelante. Los CDC, respecto a la vacunación en adulto, lo que decían es que si había transmisión comunitaria, había que retrasar, excepto en aquellas que tuvieran una visita planificada por otro motivo o un acuerdo entre el sanitario y el paciente sobre el riesgo y el beneficio. Bueno, con las imágenes que vemos últimamente en Estados Unidos, realmente retrasar la vacunación no parece que sea lo más adecuado, sino casi es el riesgo menor que se está corriendo en Estados Unidos en este momento. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que respecto a las campañas masivas de vacunación deberían suspenderse temporalmente y la OPS habla de priorizar vacunas, específicamente las de gripe y el sarampión, y da una guía detallada de cómo realizar la vacunación. En concreto, tenéis en esta página web que os traigo aquí, Immunization Coalitions Network, y está ahí el enlace, un repositorio sobre recursos de vacunación en pandemia. Yo os lo recomiendo vivamente porque es que prácticamente tienen
casi todo no, pero tienen muchas cosas, de muchos países y organizaciones, ONGs internacionales, etc. ¿Y cómo continuar con la vacunación de adultos? Bueno, pues en primer lugar, la vacunación de embarazadas, como hemos comentado, ha de mantenerse en forma estricta. No podemos retrasarla porque, lógicamente, ese retraso nos puede llevar a que no sea efectiva porque ya la mujer haya dado a luz. Eso es una cuestión. Nosotros hemos evaluado las coberturas, mi compañero Pedro José evaluó las coberturas y aquí en Murcia, de momento, en embarazadas no hemos visto una bajada importante de las coberturas vacunales frente a DTPA. Y con respecto a gripe y neumococo, hay que decir que requiere planificación. Que la gripe y el neumococo, como hemos dicho, puede llegar a concentrar 2/3 partes de los actos vacunales en 2 meses, que muchas veces no son 2 meses, sino que es un mes. Que hay que además tener prevista cómo hacerlo en una situación epidemiológica buena y qué podríamos tener que llegar a hacer si la situación epidemiológica del COVID-19 fuera una situación epidemiológica que nos impidiera hacer una actuación correcta y sencilla. Hay que respetar la seguridad del paciente, claramente, y hay que tener en cuenta que para eso es fundamental todas las medidas que se han explicado anteriormente, pero en un momento de campaña de vacunación. Hay que reforzar las citas previas, hay que ampliar horarios. Probablemente en gripe vaya que haber que ampliar horarios, vaya que abrir centros de salud por las tardes y que además las personas sanas que van a vacunarse de gripe vayan a unas horas específicas y que no se mezclen con personas que van a atención sanitaria, sino que específicamente se les reciba a las que van a vacunarse. Lo que comentaba antes de la vacunación en espacios al aire libre es una posibilidad, especialmente en sitios donde lo permite la climatología. Horarios, como os comentaba, programados para la vacunación y además en determinadas personas, como las personas mayores o con patología, hay que valorar, como comentábamos, las sesiones de vacunación exclusiva. Estos son datos que da la OPS en su programa de vacunación. Y bueno, para acabar, como mensajes finales, la vacunación del adulto es ahora más necesaria que nunca en espera de la vacuna más ansiada, posibilidad de vuelta de la tosferina o bien de coinfección de COVID-19 con gripe o neumococo. La necesidad de descargar al sistema sanitario. Una cosa fundamental de la que hemos hablado poco es la necesidad de descargar al sistema sanitario en general y a los servicios de vigilancia epidemiológica en particular. Los servicios de vigilancia epidemiológica hay que intentar que lo inmunoprevenible exista lo menos posible, que no fallen los programas de vacunación, porque los servicios de vigilancia epidemiológica, si tienen que atender un brote de hepatitis A, un brote de sarampión, un brote de tosferina y el COVID, caeremos todos, no solamente los servicios de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, las campañas de vacunación presentan particularidades. La gripe y el neumococo está muy concentrado en poco tiempo, es necesario intensificar y aumentar recursos, hay que ser flexibles. Realmente nos encontramos en una situación que hasta ahora no hemos vivido y que, por lo tanto, a veces va a haber que inventar y va a haber que ser muy inteligente en ese sentido. Hay que ser ágiles, cuanto antes podamos vacunar y más rápido mejor. Y hay que estar preparados y repasar las recomendaciones que vayan haciendo otros países. Y por mi parte, nada más, muchas gracias y simplemente, pues eso, decir lo que ya se viene diciendo, que el COVID es simplemente una enfermedad para la que todavía no tenemos vacuna. Muchas gracias, Jaime. Fernando. Muchas gracias, Jaime, por tu excelente y actualizada presentación. Y ahora doy la palabra al doctor Luis Ignacio Martínez Alcorta, que, como he comentado antes, será el encargado de moderar el coloquio con las preguntas que ustedes hayan formulado. Luis, tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Fernando, por ceder la palabra. Mis felicitaciones a los ponentes. Quería agradecerles por su disposición, por participar hoy también en el webinar. También agradecer la oportunidad que nos ha brindado a Pfizer de poder tener a primera mano aquí a gente que trabaja en las consejerías de salud pública, a pediatras
que trabajan también en el hospital y a preventivistas hospitalarios para poder compartir todas las inquietudes que en estos momentos críticos que podemos sufrir y que están padeciendo los programas vacunales, tratamos o trataremos de resolver con las cuestiones o las preguntas que nos han formulado. Trataré de seguir un orden según los ponentes han ido realizando sus presentaciones, y también me gustaría transmitir que si alguien tiene algo que añadir o si le gustaría realizar algún tipo de comentario adicional al que cada uno de los ponentes realice o vaya a realizar, que se sienta libre de poder hacerlo, y trataremos de hacer un coloquio de lo más entretenido y lo más docente posible. La primera de las preguntas, por lo tanto, es para David, y va relacionada sobre todo a la posibilidad que hemos visto según la presentación que ha realizado, como las vacunas que más se han visto afectadas o las coberturas que más se han visto afectadas en esta época de pandemia han sido las vacunas, sobre todo las segundas dosis de vacuna triple vírica y varicela, sufriendo estas un importante descenso. Por lo tanto, una de las preguntas que se formulan va dirigidas a si se plantea en algún momento disminuir la edad de administración de esta segunda dosis de vacuna y varicela y hacerlas coincidir con las anteriores o entre ellas, estableciendo un intervalo mínimo de administración con respecto a la primera dosis. ¿Se me oye bien? ¿Se oye? Sí, yo perfectamente. Vale. A ver, este es un tema que precisamente con Jaime alguna vez hemos comentado, ¿no? El cambiar o adelantar algunas de las edades de la vacunación. Es una opción, pero en principio preferimos no tocar el calendario por ahora. Probablemente cambios ahora en cuanto a calendario en este momento probablemente podrían inducir errores, líos sobre todo para los profesionales sanitarios también y la población general, y al final podríamos encontrarnos algún problema añadido a más que beneficio. Desde luego que tenemos estos meses y estas semanas para ir viendo cómo va el tema, pero confiamos en recuperar la vacunación sin tener que hacer ningún cambio. Pero efectivamente ese es un tema que lo pensamos, pero por ahora, por lo menos en Andalucía, hemos decidido no tocar. Me parece muy prudente. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo adicional a lo que ha dicho David? Vale, pasamos. La siguiente pregunta es para Ana, y en relación con la vacunación de los adolescentes. Preguntan de qué manera se podría abordar la reticencia vacunal en los adolescentes y cómo se puede asesorar a un adolescente y a informar sobre las vacunas no financiadas que podrían estar indicadas o ser beneficiosas para este grupo de población. Bueno, yo creo que es muy importante que cada vez que ellos acudan a la consulta, que acudan adolescentes por cualquier motivo, se le pregunte sobre las vacunas, sobre su calendario de vacunación, y se le pregunte a él directamente. En pediatría hay una cosa que hacemos muchas veces mal los pediatras, que nos dirigimos a los padres, y en el caso del adolescente te tienes que dirigir a ellos. Luego hay otra cosa que también es muy importante en atención primaria y que es una gran herramienta, que es la enfermería. La enfermería juega un papel que es fundamental, especialmente las comunidades autónomas que tienen enfermería pediátrica. Se nota muchísimo a la hora de conseguir una mayor captación, porque acuden más veces, es más fácil eso. Y luego es muy importante que ellos tengan información donde ellos consultan a través de las redes sociales, porque ellos consultan sus propios sistemas de información, y acceder a ellos a través de eso es importante. Y aprovechar todas las oportunidades. Si tú los ves por cualquier motivo, yo en el hospital, que tengo oportunidad de verlos hasta 18 años, que en primaria, hasta donde yo sé, creo que en todas las comunidades autónomas se ve por ahora solo hasta 14, yo, si vienen por cualquier motivo, tienes que abordar eso, intentar conocerles un poco qué dudas tienen, porque ellos tienen muchas dudas y miedo, y los adolescentes no te lo transmiten de forma directa. Un niño, tú sabes cuando tiene miedo, pero un adolescente es mucho más complejo, y yo creo que hay que hacerlo de esa manera. Y necesitas tiempo, que es otra de las cosas que necesitas para conseguir mejorar todo: recursos, tiempo. Y enfermería, la verdad es que en atención primaria
Yo ahora trabajo en un hospital, pero trabajé en atención primaria y para mí es algo fundamental. Muy bien, muchas gracias, Ana. Pasamos a la siguiente pregunta, que es para María. Nos preguntan sobre las pautas vacunales en pacientes esplenectomizados. De hecho, son unos grupos prioritarios de vacunación durante el estado de pandemia y con el objetivo también de amortizar esas visitas de los pacientes a las consultas, nos plantean cuáles son las pautas de vacunación más recomendadas, porque en algunos actos vacunales pueden llegar incluso a vacunarse con 4 preparados vacunales diferentes. Si se pueden combinar las vacunas meningocócicas, no se deben, ¿cómo se podría hacer? Esto es fundamental porque nos ayuda muchísimo a optimizar lo que decía, ¿no? A optimizar los actos de vacunación, a evitar los contactos con el sistema sanitario y, como muchas veces le transmitimos a los pacientes, son vacunas que bien por ficha técnica o bien por el axioma general de la vacunología sí que podemos administrar de manera conjunta. En los pacientes esplenectomizados concretamente, donde tenemos que administrar principalmente vacunas de microorganismos capsulados, pues en una primera visita podremos administrar tranquilamente la vacuna frente a meningococo B, podremos coadministrar vacuna de meningococo tetravalente, podemos administrar también vacuna de neumococo conjugada y también la vacuna de Haemophilus influenzae. Sí que es cierto que está descrito que la coadministración de la vacuna frente a meningococo B junto con neumococo conjugada 13 pues puede tener un mayor número de, que puede ser más prevalente de la fiebre posvacunal y demás. Pero sabemos cómo manejar esa fiebre, sabemos que no es una contraindicación estricta, sabemos que son preparados que pueden combinarse y sabemos que dándole las indicaciones adecuadas al paciente podemos abordar bien esas posibles reacciones adversas que se pudieran dar administrando estos 4 preparados, ¿no? Entonces, en una primera consulta podemos optimizar muchísimo. Luego, en las siguientes consultas, en función de los intervalos mínimos y demás, podemos adaptarlo, ¿no? Pero debemos pensar en este tipo de estrategias y, como decía antes, en los pacientes de trasplante de progenitores hematopoyéticos, donde todavía hay comunidades autónomas que administran lo que viene siendo la vacuna hexavalente, pues por preparados individualizados o preparados de vacunas de manera aislada, es un momento ideal para administrar esa vacuna hexavalente en combinación en una primera consulta si procede con la vacuna de neumococo conjugada 13 y con otro tipo de vacunas que podemos administrar como meningotetra y demás, ¿no? Claro, posiblemente, María, lo que les preocupa a las personas es ese episodio de febril posvacunal, ¿no? En pacientes esplenectomizados y cómo puedan asesorarles al respecto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pero ya digo que son reacciones adversas que conocemos, que son reacciones adversas que no son graves, que son reacciones adversas que dándole una información adecuada al paciente sabe cómo manejarlas, es decir, si precisa tomarse un paracetamol se lo puede tomar, cuáles son los signos, síntomas de alarma que no se espera tener con las vacunas y por las cuales debe consultar y, evidentemente, pues si existe una preocupación por nuestra parte de que pueda haber un mayor riesgo de coadministración o de reacciones adversas por coadministrar estas vacunas, podemos siempre, que nosotros en algunas ocasiones lo hacemos en función del perfil del paciente y las vacunas que administremos, contactar con el paciente telefónicamente al día siguiente para chequear y para transmitir esa sensación o esa tranquilidad o ese seguimiento que ellos perciben que les hacemos de manera estrecha y que valoran muy positivamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Jaime, has hablado de la gripe y del neumococo, quizás puntualizando cuestiones muy importantes respecto a la importancia de la vacunación frente a estos patógenos. Entonces, ¿hay alguna pregunta que va dirigida a si podría ser el momento adecuado para plantear la vacunación antigripal universal en la infancia? Y puesto la necesidad también de los centros de salud o la importancia que tienen los centros de salud en la captación de esos pacientes candidatos o población diana para ser vacunados, si se plantea por parte de las consejerías o lo habéis planteado en vuestra consejería de salud regional, la forma en la que proceder a esta captación, ya que muchas veces los profesionales de enfermería fundamentalmente están capacitándose ahora para el tema de la vigilancia del COVID, para llevar a cabo el reo de la COVID, de los casos, de los contactos y un poco cómo se podría organizar todas estas labores e integrarlas en lo que es la realidad de la asistencia diaria en atención primaria.
No se oye. No se oye. No se oye, no. Perdón que tenía el mute puesto. Que respecto a la primera pregunta es muy interesante y yo creo que se la ha planteado más de una persona. Yo creo que incluso lo hemos hablado en algún momento, yo creo que lo hablamos con David y se ha hablado con algún compañero de la ponencia y demás. Ahora mismo hay un grupo de trabajo que se va a evaluar. Pero hay que tener en cuenta que, claro, una decisión tan importante como es introducir la vacunación infantil frente a la gripe en un momento de pandemia, cualquier cosa que hagamos tiene que valorarse con mucha calma, ¿no? Entonces, es muy atractivo porque evidentemente podríamos intentar reducir la transmisión del virus de la gripe, lo cual sería útil y además los niños estarían más protegidos, pero por otro lado es verdad que en muy poquitos meses hacer un cambio tan importante como pasar a poner una vacuna en calendario de gripe en niños requiere un análisis pausado y consecuente, ¿no? Entonces, vamos, para esta campaña claramente no va. Pues hombre, sí, nos estamos planteando cosas como, por ejemplo, nosotros nos estamos planteando repasar quiénes se han vacunado los años anteriores, mejor dicho, quiénes no se han vacunado los años anteriores y empezar a hacer captación activa desde el primer momento. Que ya sabemos que los que se han vacunado son fieles. La gente que se vacuna, la que no se vacuna es la que hay que captar. Entonces, esos realmente no tienes que esperar al final de la campaña. Puedes empezar a captarlos desde el principio de la misma porque ya les tienes fichados de años anteriores que no lo han hecho. Esa es una de las estrategias que, por ejemplo, nosotros aquí en Murcia estamos planteando. Otras cuestiones que se pueden hacer, pues hay que combinar realmente lo que comentábamos, porque bueno, en estrategias de captación hay muchas, desde mandar mensajes, mandar mensajes a móvil, aumentar la accesibilidad, enviar cartas postales, también es una cuestión que está demostrado que aumenta la estrategia y evidentemente aumentar el horario de atención para poder combinar esa captación con conseguir que se haga de forma segura, ¿no? Es una de las cuestiones complejas que efectivamente pues habrá que ver exactamente los recursos con los que se cuenta para poder ponerlas en marcha, porque también primaria pues ya sabemos que está pues en estos momentos bastante sobrecargada. María creo que quería hacer alguna puntualización. Sí, estoy de acuerdo contigo en que quizá en este momento plantear una vacunación universal infantil es quizá pues más sobrecargar más aún el sistema sanitario al margen del beneficio que tiene, que es muy elevado, pero tenemos que equilibrar un poco en la situación en la que estamos con el beneficio. Pero yo quiero hacer hincapié en algo de lo que soy muy fan desde hace mucho tiempo y que puede ser una estrategia intermedia, y es la vacunación de los convivientes. Tenemos muchísimos niños que son convivientes de pacientes de riesgo, pacientes inmunodeprimidos, crónicos sin inmunodepresión, los abuelos, los padres, y que son una indicación clara de vacunación. No tenemos que establecer una vacuna universal en la infancia para vacunar a estos niños porque son una propia indicación médica, y que debemos ser conscientes que no optimizamos y no aprovechamos todo lo que deberíamos aprovechar. Entonces, quizá potenciar la vacunación en el conviviente, que viene siendo una indicación desde hace tiempo y no precisa ningún tipo de estrategia nueva, más allá que transmitir la importancia y una estrategia comunicativa importante, pero no tanto de que pueda implicar una sobrecarga excesiva del sistema, se nos está olvidando y no deberíamos. O al revés, es una oportunidad buena para intentar conseguir ese beneficio a través de los niños con una indicación ya establecida y contemplada, ¿no? Que podemos hacerlo. Otra puntualización es, porque se me había olvidado, bueno, en el Ministerio hay un grupo de trabajo, se ha hecho una encuesta, yo creo que muchos la conocéis y muchos profesionales sanitarios les ha llegado la encuesta, y se ha hecho un estudio cuantitativo a través de encuesta y un estudio cualitativo a través de grupos focales, y se está en fase de análisis de esa información precisamente para intentar trazar estrategias que aumenten la cobertura vacunal. Yo creo que esperamos que ya esté esas estrategias para aumentar la cobertura para la campaña de este año.
tenemos una herramienta muy buena ahora, o no tanto una herramienta como un discurso fácilmente entendible por la población, y es lo que comentabas antes de la sobrecarga del sistema sanitario si por casualidad el coronavirus y la gripe tienen una importante cocirculación, ¿no? Entonces, utilizar el mensaje ante la población de que la vacunación antigripal puede favorecer, puede reducir la sobrecarga del sistema, puede reducir esa coinfección. Es decir, ya tenemos mensajes que podemos lanzar a la población de manera precoz de cara a aumentar estas coberturas de vacunación antigripales, ¿no? Más aún si podemos tener estudios a futuro que puedan decir si la vacunación antigripal, hasta que tengamos la vacuna del coronavirus, puede ejercer algún tipo de papel sobre la prevención de la infección, ¿no? Entonces, bueno, aprovechemos también lo que tenemos ya antes de otra cosa. Pues todo el mundo a vacunarse, ¿verdad? Sí. Muy bien. Todos. Vale. Todos. Muy bien. ¿Tenemos tiempo suficiente, Fernando, para hacer otra ronda de preguntas? Sí. Perfecto. Para David, de nuevo, estaba un poquito relacionada con la pregunta de Jaime, y es sobre un poquito el esfuerzo que realizará atención primaria, sobre todo ahora en época veraniega. ¿Cómo se plantea que atención primaria, preguntan específicamente en la comunidad autónoma de Andalucía, realice esa captación activa, y cómo los profesionales sanitarios pueden acceder a ese pool o a esas poblaciones, a ese listado de pacientes para los cuales puede estar indicada cierta vacuna, bien porque no la tienen recibida, porque hay recomendación por su situación de salud o porque en su momento no la recibieron, y cómo pueden acceder de una manera mucho más práctica o más fácil a esos listados de pacientes para poder llevar a cabo esa vacunación de la forma más rápida, más coordinada y más programada. La pregunta es muy pertinente. Se han generado, desde servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud, se han generado listados de personas, de niños, adultos no vacunados, se han enviado a los distritos para que lo distribuyan a los centros de salud para que comience la captación activa con listados. Aún así, el módulo de vacunas del DIRAYA, del Programa Digital de Andalucía, tiene la posibilidad de que cada profesional pueda explotar los datos y sacar su propio listado de no vacunados. Es cierto que es más sencillo para búsquedas pues, por edades, en niños y tal, y en adultos con factores de riesgo pues siempre es más complejo siempre por el problema del etiquetado de cada paciente con su enfermedad de base correspondiente, y en ese sentido pues estamos intentando avanzar lo máximo posible, porque sabemos que ahí un poco está también la clave de que los profesionales puedan explotar adecuadamente, sobre todo muy pensado también para medicina de familia, el poder explotar los datos con sus pacientes con factores de riesgo. O sea, tenemos herramientas, pero asumimos que también tenemos que mejorar entre todos ese etiquetado de pacientes con factores de riesgo. Muy interesante, David. ¿Y la captación activa qué sería? ¿A través de llamada telefónica? ¿A través de Fundamentalmente llamada telefónica. Llamada telefónica. Vamos a intentar también emplear otros canales, no solamente individualizados, sino también generales, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero sabemos que la captación activa con mayor rendimiento es la llamada telefónica, que hoy en día pues también pues yo creo que la estamos practicando muchísimo. Desde todos los centros, tanto hospitalarios como de primaria, estamos ya, yo creo que más entrenados en el tema de la llamada telefónica, nos cuesta menos. La gente, yo creo que también está más acostumbrada a coger un teléfono largo o una llamada oculta ahora que hace 6 meses, con lo cual pensamos que ahí debe estar un poco también la clave. Bien, muchas gracias. Bien, esto para Ana, sé que es una enamorada también de la gestación. Entonces nos preguntan sobre la vacunación de tosferina, que aunque el descenso de las coberturas de vacunación no ha sido tan acusado como para coberturas de vacunaciones de algunas infantiles, con objeto de no demorar demasiado la vacunación en algunas embarazadas que no la han recibido, ¿hasta qué momento de la gestación recomendaría vacunar frente a la tosferina en una gestante? Siempre, si no la ha recibido, en cualquier momento, incluso después de haber dado a luz. Se tendría que vacunar de la tosferina, ¿vale? O sea, la vacuna de la tosferina, que, bueno, si estás de 32, de 35 o cuando sea, vacunarte, ¿vale? Nunca y hay es tarde, que intentar ¿verdad? eso, yo también, nunca es tarde.
Y luego lo que ha dicho también David de la cita, se llama al centro de salud, que no tengan miedo, que llamen, les van a dar una cita. Van a ir las citas están muy separadas. En algunos, no sé, concretamente en Extremadura son los matrones los que vacunan en atención primaria, pero como estés, vas a ir de forma segura, pero hay que vacunarse. Es fundamental. Muy bien, Siguiente. muchas gracias. Sí, para María también. Como preventivista, María, sé que estás dedicada también a la prevención y el control de microorganismos multiresistentes en el ámbito sanitario, en la que sea. Pregunta sobre el papel que podría jugar la vacuna conjugada frente al neumococo en la amenaza mundial de las resistencias antimicrobianas. Tu Bueno, opinión al evidentemente, respecto. mi opinión es que esto no es un tema novedoso, no es un tema que sea ahora como consecuencia del coronavirus y que es algo que debemos trabajar de manera continua y que ya vienen publicándose numerosos trabajos de investigación que hablan sobre el papel de la vacunación antigripal y antineumocócica en la prevención de las resistencias antimicrobianas. Es un problema de salud pública importantísimo. Sabemos la carga que tiene, sobre todo en términos de mortalidad hoy en día, y el papel de las vacunas cada vez viene siendo más potente para prevenir el uso de antibióticos, que sabemos que tiene unas consecuencias muchas veces fatales. También creo que viene a colación hablar de la importancia de la vacunación antineumocócica y antigripal en los pacientes de centros sociosanitarios y en las instituciones donde tenemos residentes a puerta cerrada, donde conviven, donde hay elevado número de personas con enfermedades crónicas con o sin inmunodepresión y que lo hemos visto ahora en la época del coronavirus, que en el momento que una persona tiene este tipo de infección en un entorno cerrado como puede ser el de una residencia, las consecuencias pueden ser devastadoras, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, sabéis que en el mes de marzo publicó un sheet hablando sobre las medidas de prevención y control de infecciones en los centros sociosanitarios e incluso mencionaba de manera específica la importancia de la vacunación antineumocócica en los pacientes institucionalizados y en los trabajadores también en función de la normativa local, ¿no? Todo lo que decía Jaime, que podamos ahorrar al sistema sanitario esa carga de enfermedad conocida por virus o bacterias de tipo respiratorio y que sabemos que acontecen en épocas concretas, va a ser beneficioso tanto para la sostenibilidad como para la asistencia en general, la saturación y poder priorizar en las intervenciones, ¿no? Entonces, fundamental la vacunación antineumocócica para la prevención de las bacterias multiresistentes o las resistencias antibióticas, fundamental la antigripal y fundamental también hacer especial énfasis en grupos de riesgo y en entornos cerrados. María, y un poco al hilo de lo que estabas comentando también, hemos visto un poquito qué trascendencia tiene el papel de la transmisión de los cuidadores, los profesionales sanitarios, especialmente los centros sociales durante la presente pandemia, pero sin embargo los trabajadores sanitarios y posiblemente las personas que se dedican a los cuidados de la salud, las coberturas antigripales no son las oportunas o las óptimas. ¿Qué ideas o qué planteamientos creéis que durante esta campaña antigripal podrían realizarse o incentivarse para tratar de aumentar esas coberturas vacunales en los profesionales sanitarios? ¿De qué manera pueden tener pueden ejercer como un modelo ejemplarizante para el resto de la población y de los pacientes a los que atienden, a los que cuidan, para que también capten un poco el mensaje de optimizar los recursos que tenemos y de tener una responsabilidad social con respecto al control de la enfermedad y al contener la posible futura oleada de SARS-CoV-2 que podemos tener en los meses de octubre o noviembre? Yo creo que esta pandemia nos ha hecho pues ser capaces de aprender, sobre todo muchos profesionales sanitarios, la importancia de la transmisión cruzada, ¿no? Y la importancia de la transmisión de persona a persona en ámbitos sanitarios o sociosanitarios. Ha habido en general en todos los hospitales y centros de salud una histeria colectiva relacionada con el miedo a que el paciente me contagie a mí
cuando, por ejemplo, hasta ahora no teníamos esa idea de la gripe, pero sí se ha desarrollado muy bien en el ámbito del coronavirus, ¿no? Entonces, creo que debemos aprovechar, como dicen los videojuegos, el rebufo de este miedo o esta sensibilidad que han desarrollado los sanitarios ante el miedo al contagio para extrapolarlo al contagio que también existe en el entorno de la gripe, tanto de paciente a paciente como de profesional a paciente como de paciente a profesional. Y esas precauciones universales y precauciones estándar que siempre los preventivistas hemos insistido muchísimo, higiene de manos, uso de mascarilla cuando tengamos síntomas respiratorios o cuando los tenga el paciente y demás, creo que han venido para quedarse, que se están consolidando y que son un elemento que junto con la vacunación tenemos que potenciar. Tengo la esperanza, o al menos yo soy optimista en esto, que los profesionales sanitarios este año van a ver más necesaria la vacunación antigripal que nunca. Jaime, ¿querías puntualizar? Sí, yo quiero añadir una cosa, y es que con el tema de las residencias sociosanitarias, que ha sido, pues, bueno, se ha visualizado una situación que ya sabíamos que existía, ¿no? Precisamente en el último congreso de la EV, en octubre, pues algunas de las comunicaciones que se presentaron eran sobre vacunación de gripe en residencias. Y lo que vimos, una de las cuestiones que se vio es que las vacunaciones de gripe a los residentes tiene una cobertura bastante alta, o sea, tienen coberturas muy buenas. Sin embargo, en general, lo primero, a los trabajadores de residencias, ni tan siquiera desde las instituciones, no tenemos ni medida la cobertura vacunal. O sea, no tenemos datos de cuántos trabajadores de residencias sociosanitarias se vacunan frente a la gripe. Yo creo que ese es un debe que nos tenemos que poner, porque lo primero tenemos que medirlo y luego seguro que tenemos que aumentarlo, porque sinceramente yo me di cuenta en ese congreso que las coberturas, o sea, yo daba por asumido que las coberturas eran buenas, o sea, porque dices, bueno, son gente que está cuidando personas muy frágiles. Es verdad que había algún trabajo publicado de hace años que las coberturas eran bajas, pero dices, bueno, asumes que ese problema no va a existir. Bueno, pues es un problema que existe y que ni tan siquiera lo tenemos visualizado. Y es un problema que primero hay que visualizarlo y luego hay que solucionarlo. Bueno, Luis, ¿Sí? una última pregunta. Elige tú mismo la que consideres. O si Muy hay bien, dos. yo creo que son dos preguntas interesantes que yo creo que también me gustaría que los cuatro ponentes, o incluso tú, Fernando, también, si quieres, estamos en disposición, puedes dar tu opinión al respecto. Varias personas han preguntado acerca del papel de la ecología viral podría tener en la futura epidemia tanto del SARS como de la gripe. Es decir, sabemos que los virus respiratorios, sobre todo en las épocas de otoño y diciembre, tienen una especie de pelea por infectarnos, y que cuando uno de esos virus son más frecuentes, otros lo son menos. Y si creéis que de algún modo la gripe podría desplazar eso, o también si en esos casos podría verse ondas, por ejemplo, del SARS, que podrían verse influenciadas por los otros virus respiratorios. Y la otra pregunta sería, al hilo de esto, que tiene que ver relación con la vigilancia epidemiológica, cómo desde vuestro punto de vista la pandemia o la situación que hemos vivido con el SARS-CoV-2 ha podido interrumpir un poquito los sistemas o digamos, la vigilancia epidemiológica que en cada una de las comunidades autónomas se implementa, y si podría ser el momento oportuno para implementar otras vacunaciones que no todas las comunidades autónomas hemos implementado en la infancia, como puede ser la meningotetra, o podrían establecerse otras estrategias vacunales para que no tengamos que, con esta demora de la vigilancia o demora de actividades o actuaciones desde el punto de vista de la salud pública podríamos implementar, no estuviésemos perdiendo el tiempo suficiente. Quien quiera. Yo, por romper el hielo, bueno, da igual. Respecto a la primera pregunta, yo creo que es súper difícil hacer una hipótesis de lo que puede ocurrir. Yo creo que estamos en un escenario completamente nuevo, en el que sí que vamos a tener la gran suerte de poder monitorizar cómo se está haciendo, y yo creo que el invierno que viene va a ser todavía más el día a día de las infecciones virales, no solamente gripe y coronavirus. Yo creo que aumentará la monitorización de muchísimos más virus.
Decir que en Andalucía, por ejemplo, una de las cosas que vamos a intentar potenciar mucho más es la vigilancia de los médicos centinela dentro de la atención primaria. Se va a intentar aumentar el número y aumentar, incentivar de alguna forma esa vigilancia que se hace tan importante desde primaria y yo creo que vamos a tener mejores datos, o sea, mejor monitorización de gripe que nunca y por tanto podemos, yo creo que conseguir ver qué tipo de influencia puede haber entre unos y otros. Eso es lo único que me atrevo yo a decir, al respecto, ¿no? Sí, Y no yo solo creo que gripe, ¿verdad? Yo creo que perfilaremos mucho mejor todo. estoy completamente de acuerdo en la respuesta a esta pregunta. Y en cuanto a la otra, yo quizás diría que en cuanto a la vacunación antimeningótica tetravalente, que me parece has comentado, que los que ya éramos muy escépticos en creernos que conseguiríamos vacunar a los adolescentes hasta los 18 años, pues ahora tenemos un motivo más para ser Claro. más escépticos, por lo cual yo creo que la vacunación tendría que hacerse con tetravalente con carácter ya universal en las 3 dosis. Yo varias cosas. Yo de virus trabajo en el hospital en lactantes, con lo cual en invierno veo niños hasta 2 años, o sea, solo veo mocos y virus. Hay determinados virus que coinciden con cualquier otro. Los rinovirus que están prácticamente siempre pueden coincidir. VRS suele coincidir, también son frecuentes las coinfecciones. Es verdad que la gripe y el VRS generalmente tienen un pequeño periodo de solapamiento, pero no toda la pandemia de VRS, afortunadamente. Pero creo que va a haber, y de hecho yo uno de los planes de contingencia y una de las cosas que estamos viendo es a ver cómo se aborda eso y cómo no se satura la microbiología y los otros servicios, porque es muy complejo. Eso es complejo, pero creo que eso. ¿Y qué ocurrirá con COVID? Pues eso no sabemos. Pero hay virus que sí coinciden con otros, o sea, eso sí lo veo, porque con las PCR múltiples ves que cuando tú al niño que tienes ingresado, pues tienes infección viral. Y luego la otra pregunta, pues un poco lo que ha dicho Fernando, que lo de la protección indirecta en un país como el nuestro, con sus peculiaridades y todo eso ya nos parecía algo complicado. Ahora, la vigilancia epidemiológica, evidentemente, está lo que ha dicho Jaime, no se puede saturar, tienes que priorizar, es que por mucho que quieras tienes que priorizar. Va centrada en COVID y todo lo demás, no vamos a tener datos reales. Luego tampoco hay una realidad, ahora estamos sesgados porque hemos estado confinados. Tampoco, las bacterias son muy rebeldes, cuando luego, después de un periodo de esto, y bueno, y Fernando, que tiene muchos años de experiencia, cuando ha habido un periodo de silencio como este, a ver qué ocurre después. Entonces, todo eso pues nos tiene que hacer ser prudentes y tener la cabeza, la mente muy abierta para lo que tengamos que hacer, porque es verdad que a mí me parece complicado, y ya sí lo he dicho, que con la situación que se nos avecina, porque no son estos 2 meses solo, es lo que puede ocurrir y probablemente ocurra no solo por COVID, sino por todas las demás infecciones, porque ahora mismo la pandemia COVID ha sido en un momento muy bueno, quiero decir, epidemiológicamente, en un mes de marzo, que ya lo que es patología infecciosa, los hospitales tienen mucha menos tasa de hospitalización. Eso en septiembre, octubre, sin saber qué va a ocurrir con los centros escolares, no sé, hemos vivido ahora estos meses de confinamiento, digamos, un periodo de luna de miel infeccioso, pero no es real. Entonces, pues tenemos que estar muy atentos a todo y tener capacidad de reaccionar rápido y adaptarnos. Eso es fundamental. Esa es mi opinión. No, bueno, yo con respecto al tema de los cambios de calendario, si antes defendí que para la gripe no era partidario de cambiar calendario en un momento de zozobra, ¿no? Yo creo que tampoco habría que cambiar calendario para otras vacunas en este momento por este motivo. Otra cuestión es analizar a medio plazo cómo funcionan las estrategias. Sí que es cierto que hay que seguir insistiendo que la vacunación frente al meningotetra hay que hacerla, y hay que hacerla cuanto más rápido se pueda hacer, mejor,
¿vale? Con respecto al tema de las coinfecciones, bueno, lo vamos a ver. O sea, realmente yo he comentado esa revisión, ese metaanálisis. Efectivamente, con coinfecciones víricas no había demasiadas, con coinfecciones bacterianas eran mucho más frecuentes, pero también hay que tener en cuenta, como ha dicho Ana, que esta fase de la pandemia ha sido en un momento en que ya no había demasiada transmisión de virus respiratorios, con lo cual no es ilustrativo de lo que vaya a pasar, sin ser virólogo y demás, ¿no? O sea que básicamente esas dos cuestiones. Que no hacer cambios porque sí, sino hay que las estrategias profundizar e intentar ver el fruto, y si no, pues evidentemente pues habrá que se tendrá que poder hacer un cambio. Sí, Muy bien. yo creo que es difícil para todos poder predecir cualquier tipo de escenario, no tenemos una bola de cristal, ya lo quisiéramos, pero vuelvo a insistir que sí tenemos otras cuestiones que sabemos que pasan un año detrás de otro y que también nos tenemos que centrar en prevenir, porque las consecuencias, venga coronavirus o no venga coronavirus, en cocirculación con gripe o con otros virus respiratorios o no, la gripe de alguna manera también se va a manifestar y tenemos una herramienta básica que debemos potenciar en nuestra población. Luis, ¿tú Y quieres luego, opinar? me vais a perdonar, otra herramienta, solo una cosa, otra herramienta que aunque no es la Asociación Española de Distanciamiento Social, pues las vacunas, fantástico, pero ahora mismo, además de vacunarnos, tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, que eso vale para todas las infecciones. Pues sí, y la higiene, la higiene de manos, y la higiene ambiental y la higiene de todo tipo. Jaime, ¿qué te gusta más? ¿Distanciamiento social o distanciamiento físico? Pues fíjate, Fernando, lo que son las cosas. Que hubo una apreciación de un compañero que a mí me llevó a reflexionar sobre el tema. Yo dije, es verdad, es distanciamiento físico. Pero luego hubo una consulta a la Real Academia Española y dijo que distanciamiento social era válido. Porque yo empecé a poner distanciamiento físico, pero después de lo de la Real Academia dije, bueno, si dice la Real Academia que distanciamiento social es válido y es lo aceptado, pues seguiremos con distanciamiento social. Lo dejamos para el próximo webinar. Luis, ¿quieres opinar algo de las dos últimas preguntas o del distanciamiento? Pues mira, a mí, por ejemplo, el tema de los virus es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cómo compiten entre ellos, y yo creo que ahora, al tratar de perfilar y hacer este screening de pacientes con síntomas hospitalizados, sobre todo con pruebas invasivas que se están haciendo en muchos hospitales, que se les pide un frotis pre-prueba o pre-ingreso, yo creo que nos va a ayudar a perfilar, porque al pedir esa PCR multivírica vamos a tener información que muchas veces antes no teníamos, y vamos a encontrar posiblemente cosas que antes suponíamos y que ahora podemos confirmarlo. Igual nos llevamos una sorpresa de cuáles son un poco la estacionalidad de algunos virus o cómo nos pueden afectar los diferentes segmentos de la población. Y respecto a la vacunación antimeningocócica, pues la verdad que nos ha pillado de sorpresa y en plena campaña de catch-up, ¿no? A mí sí que me preocupa un poquito el impacto que podría tener. Si bien es cierto que buenas estrategias de captación de nuevo en un breve periodo de tiempo podrían tener gran efectividad o obtener buenas coberturas, pero me preocupa también que estamos en época y dependiendo también cómo sea la incorporación a las clases y en aquellas comunidades en las que vacunan en escuelas o en colegios, pues me preocupa cómo se podrían obtener coberturas eficaces o buenas coberturas para detener la transmisión comunitaria. Así que un poquito estoy con todos, ¿no? Se puede plantear cambio de estrategia a medio plazo y llevar la vacunación hacia el lactante, ¿no? Muy bien. Yo creo que en el tema que estamos hablando de los virus, muy importante es que cada vez más los médicos vayamos a obtener un diagnóstico etiológico, ¿no? Y utilizar las pruebas de diagnóstico rápido y de no de una virasis, ¿no? Sino pues un rinovirus bocavirus. Bien. Y que sepamos interpretarlo. Claro. Esa es otra. Querría dar las gracias a todos los que nos han seguido. Esperemos que les hayan sido útiles nuestras reflexiones. Gracias, David. Gracias, Ana. Gracias, Luis. Gracias, María. Gracias, Jaime. Gracias para a acabar vosotros. también, Gracias, Fernando.
dar nuevamente las gracias a Pfizer y al equipo de Lua Ediciones y a todo su equipo de audiovisuales por la asistencia técnica que han presentado a este webinar. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Do you want to dance?